Bueno, estamos en el estudio de guerra espiritual. Vamos a hablar hoy acerca de las maldiciones. Las maldiciones, así vamos a ver este tema. Pero con el fin de ser libres, ¿verdad? De toda maldición, lógicamente. ¿Por qué hay maldición en el mundo? Esa sería una buena pregunta, ¿verdad? ¿Por qué hay maldiciones en el mundo? ¿Desde dónde comenzó todo el problema de las maldiciones? Me gustaría que viéramos rápidamente, buscáramos Éxodo capítulo 20. El versículo 1 dice de esta manera, dice la palabra de Dios así. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Mandamiento número 1 que vemos aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Versículo 5, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. Hasta aquí nos vamos a quedar nada más. Entonces aquí estamos viendo este versículo 5, habla de un problema generacional si hay idolatría en nuestras vidas. Yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. 4 generaciones, 3 y 4 generaciones de maldiciones. Son maldiciones generacionales. Sin embargo, el versículo 6 dice, y hago misericordia a millares. Y en otras versiones dice, y yo tengo misericordia hasta 1000 generaciones de los que me aman y guardan mi palabra. Y bueno, entonces desde aquí comienzan problemas, ¿no? Por desobediencia, por pecado, viene una maldición generacional y hay ira de parte de Dios. Vamos a ver por qué Dios está airado o por qué hay ira de Dios para nosotros o para el mundo, ¿no? En este caso. Juan 3:36, si pueden buscarlo, anoten también. Santiago, ¿me ayudas a leerlo? Sí, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén, gracias Santiago. Entonces, el que rehúsa, el que no obedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Muy bien, entonces vemos que por eso Dios, hay ira de parte de Dios. Estamos viendo, recuerden, acerca de las maldiciones. El que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios está airado contra el impío todos los días de su vida, dice también la palabra de Dios. Sin embargo, tenemos una buena noticia que me gustaría que la viéramos antes de entrar totalmente en las maldiciones o consecuencias también. Quiero que empecemos con una buena y maravillosa noticia en Romanos capítulo 5, versículos del 8 al 11. Nos dice así la palabra de Dios. Dalia, ¿nos ayudas a leer estos versículos? La palabra de Dios dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estamos reconciliados. Seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Gracias. Amén. Muy bien, entonces, esto es lo importante. Justificados en su sangre. Ahí el versículo 9 nos dice que estamos justificados ya en su sangre de Jesucristo y por él seremos salvos de la ira de Dios. También nos dice que somos reconciliados. Dice el versículo 10 que éramos enemigos de Dios. Así nos consideraba Dios realmente. Por eso es que estábamos destituidos de la gloria de Dios, lógicamente. Porque si siendo enemigos, dice, así éramos enemigos totalmente, pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más ya estando reconciliados, seremos salvos por su vida, es decir, por la resurrección de Jesús. Y dice el 11 que leíamos, ¿no? No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Por medio de Jesucristo recibimos una reconciliación con Dios y se va la ira de Dios sobre nosotros, sobre nuestras vidas. Y también ahí en Romanos 5, el versículo 1, que nos dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay paz con Dios por medio de Jesucristo, hay reconciliación, somos salvos de la ira de Dios y ahora ya hasta hijos de Dios llegamos a ser. Entonces, ahora, ¿cómo son las maldiciones? Vamos a ver algunos versículos. Vamos a Proverbios capítulo 3. Busquen Proverbios 3. Proverbios 3:33. La maldición de Jehová está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Amén. Amén. Vemos ahí qué diferencia tan tremenda, ¿no? Dice, la maldición del Señor está en la casa del impío. Imagínense, en todo lo que él hace, en todo lo que él tiene en su vida. No, todo precisamente. ¿Quién es un impío? Bueno, esa sería una buena pregunta, ¿verdad? Porque dice, la maldición del Señor está en la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el impío y los justos? ¿Y qué cosa es un impío? Bueno, la palabra impío sabemos que viene de, la palabra pío es piadoso, ¿verdad? Y nosotros no podemos ser piadosos a menos que no estemos o recibamos misericordia de Dios y conozcamos bien a Dios para ser piadosos, misericordiosos. Recuerdan que Jesús ahí en Mateo 5 dijo, bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Y sin embargo, dice, la maldición de Jehová está en la casa del impío, porque un impío es alguien que nunca se va a querer arrepentir de su maldad. Y un justo bendecirá la morada de los justos. Dice, ¿qué es un justo? Una persona que ya veíamos Romanos 5:1, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, tenemos paz para con Dios. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo. Recibimos justicia de parte de Dios. Somos justos, no por nuestras obras, no por lo que hagamos nosotros. Nadie puede hacer justo para Dios por lo que uno quiera hacer. Porque muchos dirán, bueno, es que yo no soy impío porque yo se ayudo a las personas, sí tengo misericordia, pero no puede ser uno justo por sí mismo, porque dice que somos salvos por fe, no por obras, ¿verdad? Entonces, para Dios nos dice ahí en Isaías, nuestras justicias
son como trapo de inmundicia. ¿Se acuerdan? Y les voy a decir el versículo, es Isaías 64, versículo. Déjenme leerles ahí como dice Isaías 64, 6. Dice, si bien todos nosotros somos como suciedad. Ay, qué feo, ¿verdad? No nos gustan estos versículos a veces, pero es la pura verdad. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, dice. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Entonces, ¿por qué es esto? Porque estábamos lejos de Dios, pero somos justificados por la fe en Cristo Jesús. Ahora sí. Amén. Y bueno, qué bendición. Es una bendición preciosa la que recibimos por Cristo Jesús. Bueno, vamos a continuar. Proverbios 26, versículo 2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Bueno, gracias. Aquí nos está declarando algo muy importante. La maldición nunca vendrá sin causa. Hay una causa por la cual hay maldición en alguna persona. Tiene que haber siempre alguna causa. Ya veíamos nosotros algunas de las causas. Ser impíos, rehusar a creer en Jesucristo. Recordamos que ahí en Juan capítulo 3, Jesús dijo, el que en él cree, el que cree en el Hijo, pues, dice, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Y todo esto hace que sea una causa de maldición. Sabemos que el pecado causa toda esta maldición. Ahí en Isaías 59, recordamos, nos dice que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y nuestro Dios. Y llegamos a estar separados, alejados de Dios totalmente. Y todo esto llega a causar maldición. ¿Cómo es la maldición? ¿Cómo es espiritualmente? ¿Cómo es la maldición? No sé si alguien se ha preguntado eso, pero sí lo dice en la Biblia. Vamos a buscar Zacarías capítulo 5, versículos del 1 al 4. Dice el versículo 1, volví a alzar mis ojos y miré, y he aquí un rollo que volaba. Y dice el 2, él me preguntó, ¿qué ves? Yo respondí, veo un rollo que vuela bueno, la medida en metros es de 9 metros de largo por 4,5 metros de ancho. Porque ahí a veces dice codos, pero aquí es 9 metros de largo, imagínense qué grande, un rollo, es decir, un pergamino, a eso se refiere. 9 metros de largo por 4,5 metros de ancho. Versículo 3, entonces me dijo, esta es la maldición que sale sobre la faz de la tierra, porque todo aquel que roba, según consta de este lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella, y todo aquel que jura en vano, según consta del otro lado del rollo, será excluido de acuerdo con ella. Ahora, vamos a detenernos, porque cualquiera de los pecados, aquí está hablando nada más de robar y de jurar en vano. ¿No? Recordamos que ahí mismo donde leímos al principio en Éxodo 20, después pueden ustedes leer todos los mandamientos, ahí vienen los mandamientos, y viene este mandamiento de no robar, ¿verdad? Pues aquí nos dice precisamente que la maldición parece un rollo que vuela. Y está escrito ahí de un lado y de otro lado, y aquí nada más incluyen 2 pecados. Uno es el que roba.
Ahí está escrito. Ahora, escuchen lo que dice el versículo 4. Dice el versículo 4. Dice el Señor de los ejércitos, yo la he hecho aparecer, es decir, esta maldición, este rollo, y entrará en la casa del ladrón y en la casa del que jura falsamente en mi nombre, permanecerá en medio de su casa y la consumirá junto con su madera y sus piedras. Así llega a estar la maldición en la casa del ladrón y del que jura falsamente. Y ya nos imaginamos nosotros también, lógicamente, que en todo y cada uno de los pecados también tienen su rollo personal, cada pecado. Llega a estar ahí y lo que va a hacer es destruir esa casa. Y sabemos que la palabra de Dios, cuando se refiere a casa, por ejemplo, cuando dice la casa de Israel, se está refiriendo a toda la ciudad, a todo el país y a la descendencia de Israel. A eso más que nada se refiere. A toda la descendencia de Israel. Cuando recordamos Hechos 16:31, ese hombre, el carcelero de Filipos, le dijo a Pablo y a Silas, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Serás salvo tú y tu casa. Es decir, serás salvo tú y tu descendencia. Siempre la palabra de Dios casi se refiere casa, se refiere a descendencia. Y aquí nos está diciendo, entrará en la casa del ladrón, en la casa del que jura falsamente o el que jura en vano, y permanecerá en esa casa, en esa descendencia, hasta destruirla. Aquí en este versículo nos dice con todo y su madera, sus piedras, ¿a qué se refiere? A todo, es decir, va a estar ahí. Entonces, por eso a veces nosotros vemos enfermedades que llegan a ser causas de maldiciones generacionales. A veces vemos la diabetes, por ejemplo, que viene siendo generacional, ¿no? Y hay ceguera y el abuelo, el padre llegó a ser ciego, a veces les cortan las piernas o algún miembro de su cuerpo. Bueno, es algo impresionante que vemos. ¿Cómo podemos ser? Porque lo importante es cómo llegar a ser salvos de de esas maldiciones. Ya lo veíamos nosotros. Somos justificados por medio de la fe en Jesucristo y tenemos paz para con Dios. Qué importante es Romanos 5:1. Apréndanse de memoria ese versículo. Muy bien, continuamos. Vamos al Salmo 37, versículos 22 y 23. Salmo 37, versículos 22 y 23. Amén. Amén, con toda confianza. Adelante, adelante. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Ok, tremendo versículo porque nos dice que podemos ser benditos de él o malditos de él también, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Lógicamente, no, si nuestras bendiciones y toda bendición, ¿qué nos dice la palabra de Dios que nos dice ahí en Santiago? Toda buena dádiva, o sea, toda buena cosa que se nos es dada. Dádiva es algo que se da, que se regala. Toda buena dádiva proceden del Padre de las luces, ¿no? Toda buena dádiva, todo don perfecto, ¿recuerdan? Entonces, toda bendición de quién viene, de Dios. Pero también toda maldición, Él va a encargarse de que suceda así en las personas. Porque por eso precisamente Él creó un cielo y un infierno.
Y bueno, aquí dice todo, porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Pero, y dice el versículo 23, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. Es decir, él va a darnos un camino. Y sabemos que hay dos caminos nada más. Recordamos nosotros que es el camino angosto y el camino amplio y espacioso, de lo que habló Jesús. Y él nos dijo, bueno, vayan, anden, caminen ese camino angosto, entren por la puerta estrecha, porque ancho y espacioso es el camino que lleva a la perdición, al infierno. Es amplio y espacioso. Ahí pueden estar muchas personas que piensan que son buenas. Ahí pueden andar caminando muchos que tienen buenas intenciones. Pueden andar caminando ahí ese camino amplio y espacioso. Muchas personas religiosas, muchas personas que están siempre en la iglesia. Pero ¿de qué depende de seguir a Jesucristo? Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Es cuando yo tengo ganas de desquitarme, yo tengo ganas de ahorcar a alguien, pero voy a negarme a todos esos sentimientos. Voy a negarme a mis pasiones, a mis gustos, ¿verdad? Porque, bueno, yo se los platico de esta manera, pero a mí como me gustaba antes tomar mucho, ¿eh? Eso me gustaba, pero ahora, pero ya no me tiene que gustar. ¿Y por qué? Porque me quiero negar a mí mismo, porque si voy a seguir a Jesús, lo tengo que hacer. Si no voy a seguir a Jesús, o si no me niego a mí mismo, ni siquiera voy a estar en ese camino angosto. Voy a estar en el camino amplio y espacioso que lleva al infierno. Y miren, hay un hermano al cual amamos mucho, un pastor. Yo tuve un pastor que aprendí muchísimo de él y él decía, el camino hacia el infierno está tapizado de buenas intenciones. Y fíjense qué verdad es esa. De muchos que decían, ahora sí ya voy a cambiar. El camino hacia el infierno está tapizado, lleno de buenas intenciones, de gente que quiere, que siempre quiso, que siempre dijo, hoy sí voy a estar bien con Dios, pero que no fue así, que nada más eran sus labios. Jesús dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. O sea, por lo que hagamos, podremos decir, soy cristiano, soy salvo, soy santo, soy de los justos, soy siervo de Dios, podremos decir, pero lo que se ve o lo que hagamos, lo que se vea, de lo que demos testimonio, eso es lo que realmente somos. Esos son nuestros frutos. Y el camino al infierno no es de aquellos cristianos que tal vez estuvieron 2, 3 años esforzándose mucho, pero de repente retroceden. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Si el justo retrocediere, no agradará mi alma. Lógicamente eso dice el Señor. Y esas son palabras de Jesucristo, del Señor. Hebreos 10:38. Les decía yo, puede uno ya andar caminando por fin en el camino angosto y todo, pero si retrocedemos, no crean que seguiremos en ese camino angosto, sino que somos puestos de inmediato en el camino amplio, ancho, espacioso.
donde puede uno andar gozando, divirtiéndose, puede uno andar feliz y puede andar uno de acá para allá. Pero en el camino angosto nada más se puede ir uno solo caminando ese camino y sin llevar nada más, porque si no, nos estorba. Y el versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición. ¿Para qué retrocedemos? Para perdición. Sino de los que tienen fe para preservación del alma. Tremendos versículos y nos enseñan tanto. Bueno, entonces es esto. Por Jehová son los ordenados los pasos del hombre. Él aprueba su camino. ¿Para qué va a probar nuestro camino? Para ponernos en el camino angosto. Y si reprueba nuestro camino, lógicamente nos va a poner en el camino amplio y espacioso, porque desafortunadamente muchos no saben lo que decíamos. Muchos creen que van caminando el camino angosto, van ahí, pero están realmente en el camino amplio. Esto es algo que se necesita ser sabio y tener sabiduría de Dios para saber en qué camino estoy yo. Porque Jesús primero dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz. Primero, niéguese a sí mismo. Después, tome su cruz cada día. Y en pocas palabras, hay un versículo que dijo él, tome su cruz y muera cada día. Morir cada día. Y hay un versículo que en Gálatas 5:24 que nos dice, los que son de Cristo han crucificado su carne con todas sus pasiones y deseos. Los que son verdaderamente de Cristo. Gálatas, les decía yo 5:24 para que también lo apunten este versículo. Entonces ahí empezamos a entender lo que es andar por ese camino angosto. Lo que nos está diciendo este salmo, el Señor aprueba nuestro camino y Él es el que ordena nuestros pasos. Entonces, entendámoslo muy bien para que no estemos un ratito, que creamos que con un rato que estemos en el camino angosto, ya con eso nos es suficiente. Acuérdense que la palabra de Dios es tan clara que Jesús dijo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ahí en Mateo 24 él dijo esto. Por haberse multiplicado la maldad en aquellos tiempos, el amor de muchos se enfriará. Y hay muchos cristianos que están fríos ya no aman al Señor. Bueno, lógicamente para andar también en ese camino angosto es necesario amar más a Cristo que a nosotros mismos. Porque tenemos que morir realmente y solamente vivir en Cristo. Recuerden lo que Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, fíjense, lo que estoy viviendo en mi carne, lo estoy viviendo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que estamos viviendo ahorita en la carne. ¿Cómo estamos viviendo ahorita en la carne? Estamos crucificando nuestra carne con todo y sus pasiones y deseos. Y decíamos, ya esa vez hablábamos de las pasiones y deseos. Las pasiones son lo que ama la carne. Ama la carne, las pasiones de la carne, los deseos carnales. En pocas palabras, todo lo que es contrario a Dios son las pasiones de la carne y son de nuestra misma propia humanidad. Son pasiones, nos apasionan, las buscamos. Y les decía yo, podemos estar 2, 3, 4, 5, 6 años esforzándonos en santidad, pero ahí van a estar esas pasiones y nos pueden hacer retroceder. Si el justo retrocediere, no agradará a mi alma.
no será grato para Dios si un justo retrocede. Bueno, entonces, seguimos. Otro versículo más, versículos tremendos los que estamos leyendo, ¿eh? Malaquías 2, versículo 2. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, ha dicho el Señor de los ejércitos, y las he maldecido ya porque ustedes nada toman a pecho. Escuchemos nuevamente este versículo, Malaquías 2:2. Si no escuchan y no toman a pecho, ¿qué cosa es tomar a pecho? O sea, hacer en serio, vivir en serio como un hijo verdadero de Dios. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, esta es una de las características de un verdadero cristiano. Honra el nombre de Dios. No va a dejar que sea vituperado el nombre del Señor. Cuando digan, mira, este es cristiano y mira cómo anda por allá. ¿Sobre quién es esa burla? Sobre Dios, porque están diciendo, Dios no puede cambiar a las personas, hombre. Si mira cómo está. Esto es el honrar el nombre del Señor. Que digan, mira cómo esta persona se acercó, está leyendo la palabra de Dios y qué bárbaro. Es una nueva persona. Ahí estamos honrando el nombre de Dios. Si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones. Imagínense que nosotros ya nos estábamos esforzando, ya había bendición sobre nuestra vida y de repente por nuestros propios actos, nuestra culpa, por nosotros mismos, por causa de nuestra, son maldecidas nuestras bendiciones. Qué tremendo, qué terrible es esto. Pero así es. Y es clara la palabra de Dios. Y peor cuando no honramos el nombre del Señor. Y la segunda parte de este mismo versículo dice el Señor de los ejércitos, ya las he maldecido. Ya lo he hecho, dice el Señor, porque ustedes nada toman a pecho. No se toman en serio su salvación. No se toman en serio ya a ver cuántas veces hemos hablado versículos de la santidad. Vimos en el discipulado la santificación. Ya hemos visto hasta el cansancio la santidad, la santificación, y vemos ahora esto. Ustedes nada se toman a pecho. Por eso ya les he maldecido sus bendiciones, dice el Señor. Así que es tremendo, ¿eh? Y mucho cuidado, ¿no? Porque después vamos a estar llorando, lógicamente. Nosotros sabemos que cuando caemos, ahí estamos con nuestras lágrimas de cocodrilo. Perdóname, Padre, ¿verdad? Y el Señor nos perdona porque es fiel. Pero ¿qué pasa si al rato otra vez? Y luego otra vez. ¿De qué va a servir? ¿Se va a quitar la maldición? Para nada. Hasta que nos tomemos a pecho, escuchar, porque primero dice si no escuchan, y luego si no toman a pecho, y luego el honrar mi nombre, él mismo, Dios mismo se encargará de enviar las maldiciones. Bueno, lógicamente tenemos que ver algún versículo precioso de bendición para nuestras vidas y vamos a verlo enseguida. Colosenses 2:13 al 15. Mientras ustedes estaban muertos en los delitos y en la incircuncisión de su carne, Dios les dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los delitos. Aquí es cuando nosotros venimos a Cristo, cuando llegamos, ¿verdad? Y dice el versículo 14 y 15,
Él anuló el acta que había contra nosotros. ¿Recuerdan el rollo? Le dice Dios a Zacarías, el profeta Zacarías, ¿qué es lo que ves? Y Zacarías dijo, ahí lo que leímos en Zacarías 5, yo veo como algo así como un rollo de 9 metros de largo por 4.5 de ancho, y lo veo que va volando. Y Dios le dice, esto que estás viendo es las maldiciones. Y va a entrar en la casa del ladrón, del que jura falsamente. Bueno, lo que leímos, ¿no? Pues esto, todas las personas sin Cristo lo teníamos antes. Estaba en nuestra casa. Y por eso nuestra vida y nuestros frutos y todo lo que hacíamos nos iba llevando poco a poco a la destrucción. Y se estaba destruyendo nuestra vida, ¿no? Pero dice este versículo 14, Colosenses 2:14, Él anuló el acta que había contra nosotros, que por sus decretos nos era contraria, porque ahí estaba decretado nuestras maldiciones, y la ha quitado de en medio al clavarla en la cruz. No sé qué versión les estoy leyendo, pero está muy clara esta versión. Y la ha quitado de en medio al clavarla en su cruz. Y dice el 15, también despojó a los principados y a las potestades y los exhibió como espectáculo público, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Ahí la versión Reina Valera nos dice este versículo 15, ¿verdad? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Así es. Jesús quitó por completo, clavó en la cruz. Ahí en la cruz se quedó nuestra acta, se quedó ese pergamino, ese rollo clavado en la cruz. Y despojó a los principados y potestades. ¿Recuerdan contra quién tenemos nosotros lucha? Efesios 6, que más adelante lo vamos a examinar con mucho detenimiento. Recordamos que dice, no tenemos lucha contra sangre y carne, contra ninguna persona. No es tu vecino, no es tu hermano, no es tu primo, no son los hijos, no son los padres, no es ningún ser humano con quien tenemos lucha, sino contra principados. ¿Qué hace el enemigo? Siembra pensamientos de rebeldía en los hijos a veces. Pone pensamientos de rebeldía, vámonos para acá, vamos por allá, vamos a festejar, a pachanguear. Y sí, vámonos. No es porque sean ellos, no es la carne y sangre, son los principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, gobiernan, o sea, reinan en las tinieblas y quieren poner pensamientos de tinieblas. Más ayudados con nuestras pasiones de la carne, los pasiones y deseos de la carne, pues una persona llega a ser vencida tremendamente. Pero acá dice que Jesús dice que él despojó a los principados y potestades. ¿De qué él nos despojó? De toda autoridad sobre nuestra vida. Amén. Porque ellos tenían también esa acta de decretos. No podía, por eso no podía una persona que no es salva por Jesucristo, por más que quiera llegar a Dios, el enemigo va a decir, mira Dios, aquí tengo un acta de decretos que me pertenece. Pero Jesús, ¿qué hizo? Clavó esa acta en la cruz, ahí se quedó. Y despojó a las potestades, a los principados, de toda esa autoridad sobre nuestras vidas. Ya podemos ser libres si queremos, si quisiéramos. Si recordamos el versículo anterior, si no escuchan y no toman a pecho el honrar mi nombre, enviaré la maldición sobre ustedes.
¿De qué depende? ¿De quién depende? De nosotros. Simple y sencillamente. Tremendo todo esto que estamos leyendo. Pero bueno, aquí vamos a quedarnos para que no se nos amontonen muchos versículos y ya se nos revuelva la mente.